Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser, desde Miami Beach, no lejos de La Habana, en Cuba. Cuba. Imagínate que tengo unas maracas en la mano. La, Cuba. ¿No? ¿Stacy? Nos falta el abanico de nuestro amigo Bess de Manchester. Ah, sí, Beth, de los Happy Mondays. Él sí que sabe cómo tocar las maracas. Aunque quizás se derrite bajo este sol. Sin duda alguna. Bueno, hemos empezado hablando de Cuba porque es uno de los grandes titulares. Ha sido la noticia de estos días y también la protagonista del debate político. Pero Cuba también es protagonista en términos de competencia. Esa gran palabra capitalista es competencia para Miami. Y es que Miami teme no poder competir con Cuba sin incurrir en un gran gasto. C de competencia. C de Cuba. C de... la cosa pinta mal. Sí, Max. Como decimos, La Habana es la noticia de estos días. Pero aquí, en Miami, también hay una pequeña Habana. Y es que muchos de los cubanos que abandonaron Cuba durante la Revolución se instalaron aquí. Se trata de un asunto de gran relevancia en el plano político, tal y como hemos visto en los primeros debates republicanos. Y se trata de un asunto relevante porque, por supuesto, uno de los candidatos favoritos es Marco Rubio, nacido en Miami, pero sus padres son cubanos. Por otro lado, tenemos a Jeb Bush, que también está en contra de aligerar el embargo contra Cuba. Pero Hillary Clinton se desplazó hasta aquí mismo, a Miami, para declarar públicamente que quería levantar el embargo a Cuba. Así pues, Cuba es la gran noticia. Sin embargo, la razón por la que muchas personas en Miami no ven con buenos ojos el levantamiento es porque ven en Cuba un competidor. A nuestras espaldas podemos ver el cristalino mar azul y fina arena blanca. Pues bien, Cuba puede ofrecer esto mismo, pero sin la industria y la horrible contaminación de Miami. Veamos pues el siguiente titular. En Miami, la preocupación por Cuba llega hasta los granos de arena. La preocupación por el riesgo a nivel turístico que Cuba supone para Miami ha alcanzado el nivel granular. ¿Quién tiene la mejor arena? Con el lanzamiento del nuevo plan para combatir la erosión costera con una dotación de 40 millones de dólares, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se comprometió a conseguir una arena tan blanca que le permita plantar cara a las famosas costas resplandecientes de Cuba. Sé que fuiste tú, Fredo. Me partiste el corazón. Bueno, la historia de Cuba es fascinante porque es una reliquia de la era de la Guerra Fría. Ahora que tenemos una segunda Guerra Fría en marcha, resulta curioso que la Revolución Cubana de Castro haya sobrevivido al capitalismo poscomunista. China ya ha adoptado el capitalismo con su propia versión del capitalismo chino. Tras la caída del muro de Berlín y la llegada del capitalismo a Rusia, este país ha adoptado su propia forma de capitalismo ruso. Ahora vamos a ver cómo el paraíso socialista revolucionario de Cuba adopta su propia forma de capitalismo, y me parece muy interesante ver a qué sabe este nuevo capitalismo cubano. Sí, veremos. Como te decía, el alcalde de aquí, Carlos Jiménez, nació y se crió en Cuba hasta los 7 años. Y esto es lo que dice. Cuba tiene algunas de las mejores y más hermosas playas del mundo, afirmó Jiménez hablando de Cuba, donde vivió hasta los 7 años. Tenemos que competir contra eso. Así que le preocupa perder parte del turismo en dólares frente a Cuba. Y además afirma, la advertencia de Jiménez refleja la ansiedad de los círculos turísticos sobre cómo una nueva y accesible Cuba podría revolucionar el mercado vacacional del Caribe una vez que los turistas estadounidenses puedan viajar libremente a Cuba. Miami se encuentra en una posición vulnerable como destino turístico estadounidense frente a Cuba, ya que los dos ofrecen vacaciones de sol durante los meses de invierno. Claro que le va a hacer competencia. Si quieres una mojita preparado por cubanos, tendrás que irte hasta La Habana. ¿Mojito? ¿Y yo qué he dicho? Tú has dicho mojita, que es el femenino. Se dice mojito. Sí, es el doble mojito. Es como en Francia cuando pides el pastis 51, en francés, que es un tipo de anís. Si quieres el doble tienes que pedir un pastis 52.
Pasa lo mismo con el mojita, que es el doble mojito. He estado practicando con el lingüo cubano, ya que estuve allí hace un par de días para ver cómo iban mis nuevos proyectos empresariales. Quiero lanzar un nuevo negocio de criptomoneda en La Habana este año. Es a lo que me voy a dedicar para acabar con la industria turística de Miami. Bueno, seguramente se oyen algunos de los barcos que tenemos al fondo. Por supuesto, se puede tomar un barco hasta allí, aunque creo que por ahora es ilegal. Soy Max Kaiser, estoy por encima de la ley. Pero habrá muchas compañías de ferry que permitirán en tan solo unos meses viajar a La Habana. Así que a partir de enero o febrero del año que viene será posible viajar hasta allí. También los cruceros de Carnival, ya que habrá un tour especial, aunque no estoy muy segura de si es la mejor forma de que los turistas estadounidenses conozcan la cultura cubana. En cuanto al problema con la arena, Explícamelo. como decía, Cuba no ha experimentado este tipo de desarrollo comercial hipercapitalista de los últimos 60 años. Al fondo podemos ver una arena de un blanco inmaculado, igual que la de Cuba. Pero, ¿cómo lo consiguen? Pues tienen que excavar arena de la costa. Sí, es esclavitud de las sirenas. Las he visto trabajar a las 3 de la mañana. Bueno, pues por lo visto han excavado más arena de la cuenta durante los últimos 40 o 50 años y ahora tienen que irse fuera a buscar una arena igual de blanca e inmaculada. Pero es un problema porque... Sí, la arena es increíble y vamos a hablar de esto en un segundo, pero ¿puedo decir algo antes? Sí, adelante, cuenta tu historia. Voy a contar mi historia de la arena. Misteriosamente, la arena resulta fundamental para el funcionamiento de la economía mundial. Por ejemplo, cuando estábamos en Oriente Medio, vimos cómo utilizaban arena para construir las enormes torres. Sin embargo, la arena que utilizaban no provenía de Qatar o de los Emiratos Árabes Unidos, sino que la traían de fuera. Así que, sorprendentemente, la arena es un elemento clave para la economía mundial. Sí, también es un elemento clave aquí porque van a tener que irse a otras naciones caribeñas a buscar esta fina arena. Otro problema relacionado con este asunto es que para conseguir los fondos federales correspondientes para excavar la arena cada cierto tiempo y conseguir esta preciosa arena blanca, tienen que comprar productos estadounidenses, pero tan solo podrán dirigirse al Caribe y por lo tanto no recibirán los fondos necesarios. Tenemos que garantizar que nuestras playas ofrecen su mejor versión, afirmó Jiménez a la Junta del Condado que supervisa el programa de préstamos que financiará el programa de reabastecimiento de arena con $10 millones. Necesitamos playas con arena blanca. Pero como decimos, llevan tanto tiempo excavando arena que ya no les queda más. Por mucho que busquen, ya no van a encontrar nada. Así que tendrán que irse a buscarla a los países del Caribe para poder competir con Cuba. Y esto afectará al coste del turismo. Hablamos de un destino de bajo coste. Debido a una serie de medidas universales, los precios son bastante bajos. Sin embargo, si tienen que sumarle el coste de ir a buscar arena blanca fuera, se verán obligados a aumentar los precios. ¿Qué pasa con Richard Branson y su isla Necker en el Caribe? Deberíamos coger arena de allí como parte de nuestra relación especial con el Reino Unido. ¿No debería Estados Unidos tener acceso a la arena de Richard Branson para poder desarrollar la industria cubano-americana? Está justo aquí en el Caribe. Como verán, podemos ver y escuchar barcos por todos lados. Así que tenemos otro titular sobre nuestra historia cubana. Es el siguiente. Superfast Ferries ofrecerá conexiones entre Miami y La Habana. Superfast Ferries, una compañía griega de ferries que opera principalmente en Europa, trabaja para poder ofrecer conexiones entre Miami y La Habana. Un portavoz de la empresa afirmó que aún no había una fecha concreta para el lanzamiento de este servicio, pero como antes comentábamos, Carnival empezará a operar a mediados del 2016 y otra compañía llamada Highmark que también empezará a operar en febrero del 2016. Obviamente esta enorme industria le hará la competencia a Miami, pero tampoco sabemos cómo va a transformar Cuba. Vamos a hablar de esto en el próximo titular, pero quizá quieras añadir algo más. Sí, ha habido un problema con esta empresa griega que iba a ofrecer el servicio de ferries a Cuba. El barco al que bautizaron Angela Merkel se ha hundido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, obviamente esta empresa no iba a aportar ningún tipo de ingreso a Grecia. Las compañías de ferries no pagan impuestos porque imagino que están por encima de las normas del capitalismo. Sí, Grecia está acabada. No vayan a Atenas, vengan a La Habana. Hay mejores bebidas. Yanis Varoufakis, según me han contado algunas fuentes a modo de anécdota, quiere montar un negocio de asesoría bancaria para los empresarios de Miami, desde una oficina en La Habana. Buena suerte, Yanis, con esa nueva aventura. Vamos a hablar ahora de una noticia omnipresente
durante toda la crisis financiera. Las burbujas inmobiliarias en todo el mundo. Las hemos visto aquí, en Miami, en Los Ángeles, en San Francisco, algo totalmente absurdo, en Vancouver, en Nueva York, en Londres, en París, en Hong Kong, en Singapur, en Sydney y en Melbourne. Así que, muy pocas. Parece una canción de Johnny Cash. I've been everywhere, yeah, I've been everywhere. Hay burbujas inmobiliarias allá donde voy. Sydney, Singapur, Austin, Miami, Nueva York. I've been everywhere. ¿Sabes a qué canción me refiero? Sí. Johnny Cash, ¿cómo lo extraño? Uno de los grandes. Pues precisamente el siguiente titular habla de burbujas inmobiliarias. Dice así: mercado emergente, ¿cómo se adaptará el mercado inmobiliario cubano a esta nueva era? Y sí, el titular habla de mercado inmobiliario porque, aunque parezca mentira, existe en realidad un mercado inmobiliario en Cuba. Y es que en el 2011 Raúl Castro permitió que los cubanos comprasen y vendiesen viviendas. Se trata de un mercado al contado, el 95% del comercio se realiza en efectivo. Pero se ha producido un crecimiento espectacular en el mercado de la renovación. La gente está intentando renovar su casa para conseguir viviendas más grandes y mejores. Voy a hacer una predicción. Igual que Kenia avanzó a pasos agigantados en la industria mundial de las telecomunicaciones con la introducción de los pagos por móvil y su sistema de seguridad basado en el Bitcoin y las criptodivisas, y ahora es el líder a nivel mundial, creo que Cuba será el primer destino turístico impulsado por Airbnb. Sí, sí. Airbnb impulsará la industria turística cubana e instaurará un nuevo modelo. Permitirá acabar con este modelo urbanístico que podemos ver aquí en Miami, caracterizado por esas enormes cajas hasta el cielo que, en mi opinión, resultan muy poco interesantes. El nuevo modelo de La Habana eclipsará el antiguo modelo. Airbnb y Uber también experimentarán un gran crecimiento junto con el mercado de las criptodivisas. De hecho, Airbnb está muy implantado. Hay miles de viviendas cubanas registradas en Airbnb, a pesar de que poca gente tiene acceso a Internet en Cuba. Y mucho del dinero utilizado en la compra de estas viviendas se debe a la relajación, a la liberalización de las leyes del mercado inmobiliario de Raúl Castro. Buena parte de este dinero en efectivo proviene de las familias cubanas que viven aquí en Miami o en Florida. Por último, el asunto que une todas estas piezas, Miami, Cuba y el mercado financiero estadounidense, es el siguiente. Una de las posibles grandes preguntas en torno a las inversiones extranjeras sería la que plantea el derecho al retorno. Fidel embargó todos los bienes de propiedad extranjera en 1962 y el gobierno de Estados Unidos calcula que en la actualidad los ciudadanos y las empresas estadounidenses podrían poseer hasta 8.000 millones de dólares en propiedades. Con la normalización de las relaciones se tendrán que tramitar todas estas reclamaciones. Aunque por supuesto el derecho al retorno es un problema presente en muchas zonas del mundo. Así es, yo tengo el derecho de retornar a la segunda parte del programa tras un pequeño descanso, Stacy. Gracias. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos muchos más asuntos cubanos de camino. Soy Max Kaiser, bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, aquí en la fabulosa ciudad de Miami. Es hora de hablar con Steve Dibert, de mfimiami.com. Steve, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme y bienvenido a Miami. Es un placer tenerle aquí, seguimos su trabajo desde hace tiempo. Háblenos un poco de usted, de su página web, de lo que hace aquí, Steve. Bueno, me dedico a investigar fraudes hipotecarios. Realizo defensas contra ejecuciones hipotecarias y también hago un poco de... ¿Qué tipo de defensa? Contra ejecuciones hipotecarias. También trabajamos en el ámbito del derecho penal, luchando contra fraudes hipotecarios cometidos contra esos propietarios de a pie, que decidieron jugar a los inversores de propiedades. Por el camino, algo se tuerce, y 6 meses después, el gobierno federal llama a su puerta acusándolos de fraude hipotecario. Así que básicamente se dedica a defender a los ciudadanos frente a los peces gordos. Correcto. Principalmente, me gustaría hacerle una pregunta rápida, ya que en la primera parte del programa hemos estado hablando de este asunto y me gustaría que lo confirmase o lo negase. Miami y esta zona se están posicionando como las capitales del fraude en Estados Unidos. Es cierto que teniendo en cuenta el número de transacciones, el índice de fraudes es bastante alto, pero en general atendiendo el volumen en dólares, si uno se fija en lo que los bancos centrales, los grandes bancos y Wall Street hacen, el fraude ni se acerca en términos de volumen en dólares. Sin embargo, si nos fijamos en el número de transacciones, podemos afirmar que existe mucho fraude en pequeñas cantidades. Sí, sería una afirmación correcta, porque el gobierno se dedica a perseguir los casos más pequeños y de más fácil alcance, y no a los tipos de Wall Street. Es básicamente lo que yo llamo el síndrome de O.J. Simpson. Cuando O.J. Simpson estaba siendo juzgado por asesinato, hace 25 años, en la sala de al lado del juzgado, se encontraba otra persona con un abogado de oficio.
Adivina quién terminó en la cárcel de San Quentin. Desde luego no fue O.J. Cierto. O.J. tenía un equipo legal que costaba millones de dólares. El gobierno no va detrás de aquellos que tienen armas más grandes o bolsillos más llenos que ellos. De acuerdo. Estamos en la fabulosa ciudad de Miami y esto es South Point, una zona de nuevo desarrollo con enormes edificios. Justo al otro lado se encuentra South Beach. ¿Hasta qué punto resuenan aún los ecos de los años 80, la era de Pablo Escobar y el dinero proveniente de las drogas? ¿Lo hemos dejado ya atrás? En este momento se está invirtiendo mucho dinero en esta zona. Tenemos muchos inversores de Europa del Este, mafiosos de Europa del Este, gente que trae su dinero desde Sudamérica, especialmente de Venezuela. Y básicamente se están instalando aquí y están comprando edificios como estos. Ya veo. Una vez oí a alguien decir que Miami había sido construida por Pablo Escobar. Así es. Y todo el blanqueo de capitales que se llevó a cabo. Bueno, en realidad se construyó durante la Gran Depresión. Así que la historia se remonta a los años 20. Sí. Las modas van y vienen. Así que se podría decir que Pablo Escobar construyó el Miami moderno. Miami ha sido siempre la ciudad más sórdida de Estados Unidos. Tuvimos las estafas inmobiliarias conocidas como Swamplands, que se vendían a los inocentes turistas en los años 60 y 70. De modo que siempre ha tenido fama de ser las entrañas sórdidas de Estados Unidos, donde se pueden encontrar buenos bagels y comida. Así es. Fue una colonia de Nueva York durante muchos años. Todo el mundo venía de Nueva York. Eran de Manhattan, de Queens, del Bronx. Sí, ahora me gustaría hablar sobre algunos de los casos que ha llevado. Usted se enfrentó a JP Morgan y además ganó. Sí, en varias ocasiones. ¡Oh, Dios! Cuéntenos. Porque como sabrá, Jamie Dimon es nuestro peor enemigo en este programa. Usted consiguió derrotarle. Háblenos de eso. Sí, de hecho, le hice llorar. El primer caso que tuvimos fue hace un par de años en Michigan. Se trataba de un oficial de las Fuerzas Especiales, jubilado con un hijo autista ciego. JP Morgan Chase le había ofrecido una modificación en su préstamo, y él había hecho todos los pagos a tiempo. JP Morgan Chase llegó y le dijo, no, vamos a rescindir el contrato. Aquí tiene su dinero de vuelta y ejecutamos la hipoteca. No querían hablar con él. Yo intervine e informé a los medios de comunicación y a todos mis amigos de la prensa financiera. Lo que JP Morgan le estaba diciendo a mi cliente era, aquí está su hipoteca. Le estamos haciendo pedazos, ahora váyase. ¿Cuántos de esos casos de hipotecas en los que JP Morgan está involucrado terminan finalmente con una victoria para sus clientes y no para los grandes bancos? ¿Cuál es el porcentaje? Personalmente, en cuanto a mis clientes, podríamos hablar de entre un 65 y 75% de victorias. Bueno, en cuanto a la industria en general, ¿cuál estimaría que sería el porcentaje en los casos de fraude o de actividades fraudulentas que se dan entre la gente que no puede contar con usted? ¿Cuál sería en general? Seguramente alrededor del 25%. ¿Un 25% de victorias? Sí. De acuerdo, me parece que Jamie Dimon se ha convertido en un nuevo millonario. ¿Qué porcentaje de esa cantidad se habría generado mediante actividades fraudulentas? Probablemente cerca de la mitad. La mitad. Y luego pagan unos 60 o 70 mil millones más o menos en multas. Sí. Y eso es la calderilla para ellos. Le transmiten la deuda a los propietarios, a los titulares de depósitos o a cualquier otra persona. Entiendo, así que algunos de los casos más frecuentes últimamente son los de los prestamistas hipotecarios que hacen mal uso de los pagos de los propietarios y que ejecutan hipotecas que no deberían ser ejecutadas. Este es uno de los casos a los que más se enfrenta. Háblenos un poco de ese tipo de fraude. Bueno, respecto a ese tipo de casos, justo hace un par de semanas conseguimos ganar al Banco de América en un caso en Key West. De hecho, el abogado de allí solía trabajar con Brandt, a quien tuvieron de invitado en el programa. En ese caso en particular, conseguimos demostrar que el Banco de América hizo un uso fraudulento de un valor de $150,000 en letras de hipoteca y fideicomisos, y embargaron al cliente. Le ejecutaron la hipoteca porque el Banco de América había usado malos pagos. Conseguimos que el cliente se quedara con su casa. El Banco de América tuvo que pagar $1,1 millones. Logramos que lo redujeran a 675 y le conseguimos una hipoteca con una tasa de interés del 3,5% y amortizable en 50 años. Ya, entonces, ¿podríamos comparar al Banco de América con JP Morgan? ¿Podríamos afirmar que al menos la mitad de sus beneficios también se generan de manera fraudulenta o es menor la cantidad? ¿Es la misma cantidad o más? Yo diría que hablamos más o menos de la misma cantidad, aunque la situación es algo diferente. El Banco de América, cuando se trata de ejecuciones y préstamos, contrata a subcontratistas. Sí. De ese modo cuentan con una negación creíble. Son el capo del capo. Exacto. Así que en el modelo mafioso de banca en Estados Unidos hacen el papel de los hermanos Calabrese o de los hermanos genoveses.
Allí, en cabeza de familia, una de las 5 familias banqueras de Estados Unidos subcontrata a un matón, el matón financiero o los defraudadores de hipotecas, para cometer fraude por un pellizco de las ganancias. Y después la ascienden junto al capo, que está en algún restaurante comiéndose una gran... No tienen albóndigas italianas aquí en Miami, así que quizá estarían comiéndose un gran plato de arroz y frijoles. O un gran sándwich cubano. ¿Sándwich cubano? Sí. Entonces los grandes banqueros están ahí fuera celebrando las enormes ganancias obtenidas gracias a sus fraudes contra Estados Unidos, masacrando la economía y destruyendo el país mientras se comen un gran sándwich cubano. Sí. Y bebiéndose un mojito. ¿Mojito? ¿Se pronuncia mojito y no mojita? Sí, es mojito. ¿No mojita? No, mojito. Pues entonces estaba equivocado. Pensaba que mojita es el femenino y se refería a un mojito doble. Bueno, podría ser. Me lo acabo de inventar. He inventado una nueva bebida aquí. Se llama mojita. Es un doble mojito. Es fantástico. Ahora, ¿qué ha pasado con el escándalo MERS, el Servicio de Registro Electrónico de Hipotecas, de hace unos años, cuando tuvo lugar el desplome de las hipotecas de alto riesgo? Hubo gente investigando lo que se dio cuenta de que había otro escándalo, el escándalo MERS. Faltan todos los documentos y los bancos deberían asumir su responsabilidad. Se trata de un gran escándalo. ¿Qué pasó con aquello? Intentaron ocultar todo el asunto. Y es que para enfrentarse a MERS era necesario hacerlo a nivel legislativo en cada gobierno estatal. Estos tipos, cuando crearon el sistema MERS, que no era otra cosa que un sistema de evasión de impuestos, lo que hicieron fue asegurarse de que todo estaba en orden, siguiendo a rajatabla todas las leyes estatales que pensaron podían perjudicarles más adelante. Se aseguraron de no transgredir ninguna ley. De ese modo, contaban con un sistema blindado cuando lo pusieron en marcha. Cuando elaboramos nuestras estrategias de defensa contra ejecuciones hipotecarias, ya ni siquiera nos fijamos en el sistema MERS. Lo que hacemos es ir detrás del pagaré hipotecario, porque allí es donde están todas nuestras defensas, capacidad procesal, etc. Ya que si la entidad prestamista no es propietaria del pagaré, no se puede ejecutar la hipoteca. Básicamente, este pagaré es mi promesa de pago. Digamos que usted me debe dinero. Usted y yo tenemos un contrato. La nota promisoria o pagaré es el acuerdo por el que yo le devolveré lo prestado. Entonces la hipoteca, mediante esa nota, convierte la propiedad en garantía, de manera que si no le pago de acuerdo a lo establecido en la nota, pueden embargarme la casa. Claro, se consigue una garantía. Permítanme hacer un paréntesis un segundo. Acabo de descubrir un contrato entre 2 partes. Ambas partes están de acuerdo con el contrato. Sí. Creen que están cubiertos por completo con garantías, etc. Y firman unas tasas de interés de acuerdo con el perfil de riesgo. Correcto. Entonces, ¿por qué? Y perdone el pequeño inciso, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Por qué en la crisis griega se vilipendia al pueblo griego por haber violado los términos de su contrato? Como a los propietarios estadounidenses. Pero hace falta 2 partes para firmar un contrato, así que no son más o menos culpables que los prestamistas. ¿Cómo es posible que las personas que otorgan dichos préstamos, es decir, los prestamistas, los banqueros, etc., sean siempre considerados como deidades en estos acuerdos y ellos nunca cometen errores, incluso a pesar de que, como bien ha descrito, firman el contrato plenamente conscientes, después de haber obtenido un acuerdo basado en el riesgo y después de haber pagado un montón de abogados para realizar la evaluación del riesgo? Se trata de un incumplimiento de contrato tal y como se establecen las obligaciones de dicho contrato desde un principio. ¿Cómo consiguen, por lo tanto, salirse con la suya echándole la culpa a la gente a la que defraudan en muchos casos? Porque esta gente no tiene dinero. No tiene los recursos necesarios para hacerles frente y luchar contra los peces gordos. No tienen acceso a la información. En la película Wall Street, Gordon Gekko dice que la información es uno de los bienes más valiosos del mercado. La información es lo que mantiene al propietario en su casa. Y contratar a las personas adecuadas que disponen de esta información es lo que verdaderamente les ayuda. Y respecto a Grecia, en mi opinión, creo que los griegos están renegociando muy mal su deuda. Sí, hablaremos de eso más adelante. Pero antes permítame volver al escándalo MERS, conocido como robo-singing o firmas robóticas. ¿Por qué robots? ¿Acaso participaron robots? ¿Qué ocurrió? Hábleme de eso. Lo que ocurrió es que hicieron que mucha gente firmara con el nombre de otra persona. Preparaban grandes pilas de documentos que iban a firmar más de 20 personas. Firmaban con el nombre de una mujer como Leticia Arias, una conocida firmante robótica, o como Susan Soulwood, de Detroit. Firmaban con su nombre sin que ellas lo supieran. Entiendo. Y entonces, con todas las asignaciones de hipoteca, se llamaban a estas personas a declarar y no tenían ni idea de qué se les estaba hablando, ya que nunca habían visto esos documentos. No sabían nada sobre eso, ni habían estado presentes mientras firmaban con su nombre cuando notarizaban.
que es precisamente lo que se debe hacer según las leyes federales. Las computadoras realizan gran parte del fraude financiero y los banqueros culpan a las computadoras. Entonces la próxima generación de fraude por firmas robóticas dirá, bueno, los firmó en la computadora y nosotros no tenemos nada que decir al respecto. ¿Y por tanto no habrá culpables? Es como echarle la culpa al coche por la muerte de alguien, a manos de un conductor borracho. Bueno, Steve, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos hablando de eso más tarde. Sí, por supuesto. Bien. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Steve Vibert de mfimiami.com. Si quiere contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Y es que muchos de los cubanos que abandonaron Cuba durante la revolución se instalaron aquí. Se trata de un asunto de gran relevancia en el plano político, tal y como hemos visto en los primeros debates republicanos. Y se trata de un asunto relevante porque, por supuesto, uno de los candidatos favoritos es Marco Rubio, nacido en Miami, pero sus padres son cubanos. Por otro lado, tenemos a Jeb Bush, que también está en contra de aligerar el embargo contra Cuba. Pero Hillary Clinton se desplazó hasta aquí mismo, a Miami, para declarar públicamente que quería levantar el embargo a Cuba. Así pues, Cuba es la gran noticia. Sin embargo, la razón por la que muchas personas en Miami no ven con buenos ojos el levantamiento es porque ven en Cuba un competidor. A nuestras espaldas podemos ver el cristalino mar azul y fina arena blanca. Pues bien, Cuba puede ofrecer esto mismo, pero sin la industria y la horrible contaminación de Miami. Con su propia versión del capitalismo chino. Tras la caída del muro de Berlín y la llegada del capitalismo a Rusia, este país ha adoptado su propia forma de capitalismo ruso. Ahora vamos a ver cómo el paraíso socialista revolucionario de Cuba adopta su propia forma de capitalismo. Y me parece muy interesante ver a qué sabe este nuevo capitalismo cubano. Sí, veremos. Como te decía, el alcalde de aquí, Carlos Jiménez, nació y se crió en Cuba hasta los 7 años. Y esto es lo que dice. Cuba tiene algunas de las mejores y más hermosas playas del mundo, afirmó Jiménez hablando de Cuba, donde vivió hasta los 7 años. Tenemos que competir contra eso. Así que le preocupa perder parte del turismo en dólares frente a Cuba. Y además afirma, la advertencia de Jiménez refleja la ansiedad de los círculos turísticos sobre cómo una nueva y accesible Cuba. Veamos pues el siguiente titular. En Miami, la preocupación por Cuba llega hasta los granos de arena. La preocupación por el riesgo a nivel turístico que Cuba supone para Miami ha alcanzado el nivel granular. ¿Quién tiene la mejor arena? Con el lanzamiento del nuevo plan para combatir la erosión costera con una dotación de $40 millones, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se comprometió a conseguir una arena tan blanca que le permita plantar cara a las famosas costas resplandecientes de Cuba. Sé que fuiste tú, Fredo. Me partiste el corazón. Bueno, la historia de Cuba es fascinante porque es una reliquia de la era de la Guerra Fría. Ahora que tenemos una segunda Guerra Fría en marcha, resulta curioso que la revolución cubana de Castro haya sobrevivido al capitalismo poscomunista. China ya ha adoptado el capitalismo. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser, desde Miami Beach, no lejos de La Habana, en Cuba. Cuba. Imagínate que tengo unas maracas en la mano. La, Cuba. ¿No? ¿Stacy? Nos falta el abanico de nuestro amigo Bess de Manchester. Ah, sí, Beth, de los Happy Mondays. Él sí que sabe cómo tocar las maracas. Aunque quizás se derrite bajo este sol. Sin duda alguna.
Bueno, hemos empezado hablando de Cuba porque es uno de los grandes titulares. Ha sido la noticia de estos días y también la protagonista del debate político. Pero Cuba también es protagonista en términos de competencia. Esa gran palabra capitalista es competencia para Miami. Y es que Miami teme no poder competir con Cuba sin incurrir en un gran gasto. C de competencia. C de Cuba. C de... la cosa pinta mal. Sí, Max, como decimos, La Habana es la noticia de estos días. Pero aquí, en Miami, también hay una pequeña Habana.